Muy buenas tardes, señores estudiantes. Les acompaña la licenciada Marjorie Sikiwa, quien está a cargo del área de Ciencias Naturales. Vamos a ver en química el tema del día de hoy. Se llama número de oxidación y disoluciones. En este caso, para calcular el porcentaje de la masa, el porcentaje de volumen y el porcentaje de masa sobre volumen. Por favor, les solicito un ratito que me acompañen activando las cámaras. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable, muy gentil. Listo. Ya. Tenemos como tema principal el número de oxidación. He estado tratando de hacer esta clase un poco más dinámica y compartiendo con los estudiantes porque también está en la presentación la resolución de un trabajo que me han estado pidiendo que les explique y prácticamente está, me parece que el trabajo número 6, por lo que les solicito a ustedes que me acompañen y hacer la clase interactuada, ¿sí? Por favor, ¿quién me ayuda leyendo el concepto de número de oxidación? Diego, muy buenas tardes. Ayúdeme por favor leyendo el concepto de número de oxidación, muy amable. Buenas tardes. El número de oxidación es el número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe, signo menos, o que pone a disposición de otro signo más cuando una forma un compuesto determinado. Eso significa que el número de oxidación es positivo. Si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los compartas con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Ya, muy bien. Para tener una clave extra, podríamos decir, del número de oxidación, vamos a considerar que cuando el número se encuentre al principio, va a ser positivo. Y cuando el número se encuentre al final, este va a ser negativo. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos una imagen donde nos indica las partes o cómo está conformado el número de oxidación. Por favor, podemos observar que se encuentra representado por los elementos químicos y cada cual tiene un número de oxidación dependiendo a la familia que pertenece. Eso lo podemos observar en la tabla periódica. No sé si ustedes tienen a la mano el módulo o una tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica está dividida en familias, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Quién tiene a la mano una tabla periódica? Yo, Perfecto. Entonces sabemos que la tabla periódica está dividida en familias y cada familia tiene una numeración. Sí, tenemos la familia 1, la familia 2, la familia 3, la familia 4 y así sucesivamente hasta llegar a la familia número 18, ¿verdad? Tenemos que considerar eso principalmente. Ahora, una vez que sabemos eso, vamos a hablar un poquito sobre qué es un compuesto. Por favor, alguien que me ayude leyendo sobre a qué se refiere con un compuesto. yo listen. A ver, siga. Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica especial es que tiene una forma química. Los compuestos químicos son aquellas sustancias que están compuestas por la unión de al menos dos elementos incluidos en la tabla periódica. Los compuestos químicos pueden ser calificados en los siguientes grupos. ¿Ya? Óxidos básicos están compuestos por oxígeno y un metal. Óxidos ácidos
Están compuestos, en cambio, están formados por oxígeno y un no metal. Perfecto. Hidruros. Están compuestos, pueden ser no metálicos o metálicos, y sus componentes son hidrógeno y algún otro elemento. Hidrácidos. Son aquellos hidruros no metálicos que al ser disueltos en agua se toman ácidos y están compuestos por hidrógeno y otro elemento. Hidróxidos, compuestos por agua y algún óxido básico cuya reacción se caracteriza por contar con el grupo oxidrilo. Oxácidos, están compuestos por oxígeno, un no metal e hidrógeno y se obtienen a partir de la reacción de agua y un óxido ácido. Oxidales, compuestas por la reacción de compuestos por la reacción de un hidróxido y un oxácido. Sales binarias, compuestos por un hidróxido y un hidráxido. Ya, perfecto. Entonces tenemos claro que un compuesto nos dice que es la unión de dos o más elementos químicos de la tabla periódica, lo que da formación en este caso, como estamos refiriéndonos al número de oxidación, como lo decía en el tema, vamos a estudiar un poquito más a profundidad sobre eso. Ahora, dentro de esto tenemos unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Yo les había mencionado que en la tabla periódica están divididos o separados, puede ser en este caso, en elementos metales, no metales y metaloides, ¿verdad? Entonces tenemos claro que están divididos en familias y a su vez en metales, no metales y metaloides. Eso tenemos que tener muy claro. Dentro de esto nos dice que consideremos el paso número 1 de oxidación de todos los elementos que en estado libre, no combinados con otros, es de 0, ¿sí? Aquí podemos observar la fórmula química donde nos indica un primer paso fundamental que nos dice que cuando no están combinados con otros equivalen a 0. ¿Sí? Y en el segundo ítem dice, el número de oxidación del hidrógeno es de más 1, ¿sí? Excepto, dice, los hidruros metálicos en los que es de menos 1. Sí, eso lo vamos a ver en base a la tabla periódica por su separación o división de las familias. Les decía, cuando está al principio va a ir con el signo positivo. Y cuando esté, en este caso, el elemento con su número, al final va a ir con el número negativo. Nos dice el número de oxidación del oxígeno es de menos 2, excepto en los peróxidos, en los que es de menos 1, o del oxígeno, en este caso, y el potasio nos dice más 2. ¿Dónde es más 2? ¿Sí? Esto va a ser en base a la familia, en base a las familias. Listo, acá tenemos otra que dice la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto, 0. ¿Sí? Entonces, al sumar los números de oxidación, como respuesta nos va a dar siempre 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la respuesta está correcta cuando nos da 0. Caso contrario, pues será lo opuesto, ¿no? Será incorrecto. Paso a esto, ustedes tienen en el módulo, me parece que es en la tarea 5, donde tienen que determinar, dice, los siguientes números de oxidación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? En este caso tenemos en el literal A, nos dice del azufre, en el dióxido de azufre, tenemos el azufre y el oxígeno con 2 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si es que alguien ya ha desarrollado esta tarea o no. Si es que ustedes todavía no la desarrollan, yo les voy a dar unas pautas para que puedan hacerla. ¿Sí? Ahora, el oxígeno está considerado como un no metal.
que se encuentra en la segunda familia, ¿sí? Entonces, como está al final, ¿qué decíamos? Que los que están al final serán con signo. ¿Con qué signo son los que van al final? Negativo. Perfecto, entonces será con signo negativo, ¿sí? Entonces le ponemos -2, ¿sí? Ahora, buscamos el número de oxígeno, en este caso, de óxido, perdón, del azufre, y lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, -2 por 2, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y si está el signo negativo, -4. menos Menos 4. perfecto. Ya, entonces, escribimos el -4 y ese va a ser el número de oxidación, en este caso, del azufre, ¿sí? La letra S. No sé si ustedes tienen ahorita a la mano, podemos ir desarrollando. Tienen a la mano una hojita y un lápiz. Vamos a copiar el ejercicio, ¿sí? Para sacar el dióxido, el número de oxígeno del azufre. A ver, vamos a escribir SO2. Ya. Entonces, como les decía, en la parte superior derecha del oxígeno va a ir el 2 con signo negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es de la segunda familia y si está al final va a ir con signo negativo. No sé si están realizando el ejercicio. Lice, habla Diego. Yo ya tengo todo el ejercicio resuelto. Solo me falta el carbonato y el perclorato, que no estoy claro cómo hay que hacer ahí la fórmula para sacar los valores. Ya, el carbonato nosotros nos dirigimos a la tabla periódica y me ayuda, por favor, tenemos que se encuentra en este caso, tenemos el oxígeno, que ya sabemos, siempre el oxígeno va a estar con el -2, ¿verdad? Tenemos que considerar eso, que siempre el oxígeno va a estar con -2, siempre. Y el hidrógeno va a estar con +1. Sí, eso llévense como una pollita. Siempre cuando ustedes encuentren hidrógeno será con +1 y cuando encuentren un oxígeno será con -2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Como el oxígeno está en la segunda familia, tiene -2. ¿Y cuántas moléculas nos dice que tiene el oxígeno? 3, ¿verdad? Entonces, -6 da eso. ya, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 3 6, es 6, ¿verdad? Ya, -6. Entonces, ¿cuál será el número de oxidación del carbono? 6 más 6. Exactamente. Y si usted hace +6 menos 6, ¿cuánto le da? Igual, 0. Ya, entonces eso quiere decir que está correcto. 5, 6, 7, Dice, pero el carbono, la oxidación tiene 2, 6 como positivo y más o menos 4. Entonces no me da por ningún lado oxidación a 6. Es que usted tiene que multiplicarle. Usted ahí le va a multiplicar, en este caso, el oxígeno que nos equivale a -2 porque está en la segunda familia y multiplico 2 por 3 y ese número le voy a poner en el carbono y ahí sí me da +6. Ya, y el perclorato es la misma fórmula, ¿no? Ya, el clorato, así mismo. Tenemos en este caso que sería, ¿cuánto les digo que vale el oxígeno? -2, ¿verdad? ¿Y cuántos dice, cuántas moléculas tiene el oxígeno? 4. 4. Entonces, 2 por 4 es
8 menos 8. Menos 8, ya. Entonces, automáticamente el número de oxidación, en este Más caso, 8. va a ser más 8 el número de oxidación del cloro. Y si yo digo más 8 menos 8, me va a dar 0. Y eso me indica que la respuesta es correcta. Hasta ahí hemos resuelto en este caso el taller número 5, me parece. La práctica 5. ¿Alguna otra duda al respecto en este taller? Entonces, está claramente que aquí nosotros siempre vamos a trabajar primeramente con el número de las familias, ¿verdad? Una vez que yo sé a qué familia pertenece, voy a multiplicar con el número de átomos y ese va a ser mi número de oxidación del elemento químico que me acompañe. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien que me responda? Sí, listen, yo sí. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, perfecto. Pasamos al siguiente punto. Hablábamos también sobre la disolución. Por favor, me ayuda leyendo el contenido que dice sobre la disolución. ¿Algún estudiante que me colabore, por favor? Estimados estudiantes, en el tema que vamos a ver ahorita, prácticamente vamos a encontrar, no quería decirles, pero vamos a encontrar desarrollado el ejercicio. Por lo tanto, les he dado esta facilidad ya que ha habido muchas dudas e inconvenientes. No he podido contestarles uno a uno, por lo que me he tomado la premura de desarrollar la práctica 6, por lo que les pido que por favor me colaboren, así como yo también les voy a apoyar en este deber. ¿Sería tan amable alguien me ayude leyendo el concepto de disolución? Si puedo. Adelante. Ya. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. 12. También también se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Un ejemplo común podría ser un sólido disuelto en un líquido, como la sal o el azúcar disuelto en agua, o incluso formando una amal. También otros ejemplos de disoluciones son el vapor de agua en el aire, el hidrógeno en paladio o cualquiera de las aleaciones existentes. La clave para comprender las disoluciones es distinguir entre soluto, solvente y solución. Ya, perfecto. Hasta ahí, Andrea, muy amable. Gracias por haber participado. Mis estimados, entonces claramente podemos ver un ejemplo en la vida real respecto a lo que es la disolución. Para ser más prácticos, voy a ponerles un ejemplo muy claro. Cuando compramos en una farmacia un jarabe, en muchas ocasiones nos viene en una fórmula de polvo, ¿verdad? Y adicional nos dan el diluyente. ¿Sí? Entonces esto nos dice que es una composición que se pueden mezclar, en este caso el soluto, el solvente y la solución, y pueden dar origen a una formación de un compuesto. Sí, prácticamente es. Ahora, dentro de esto nosotros vamos a encontrar las unidades de concentración. ¿Sí? Que vamos a encontrar el porcentaje de masa, el porcentaje de volumen y el porcentaje de masa sobre volumen. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para calcular el porcentaje de masa? ¿Sí? Nos dice que normalmente el porcentaje de masa nosotros lo vamos a encontrar
en gramos. ¿Sí? Este porcentaje, en este caso de gramos solutos, que hay en 100 gramos de disolución. ¿Por qué? Porque nos indica la fórmula que podemos observar aquí. Alguien, por favor, distingamos el porcentaje en masa. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Nos dice que es dividiendo la masa del soluto dividido para la masa de la disolución. Y esto va a ser siempre multiplicado por el 100%. Esta fórmula ustedes la encuentran en el libro. ¿Sí? Esto es en base al porcentaje de masa. Esta fórmula, por favor, vamos a utilizar para desarrollar la tarea número 6. También tenemos cómo vamos a calcular el porcentaje del volumen. Nos dice que el porcentaje del volumen de una disolución indica el volumen del soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. A este porcentaje en volumen lo vamos a expresar en concentración de disoluciones cuyo soluto es el químico o un gas, es decir, cualquier sustancia. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a expresar? En milímetros, en litros. Y en este caso vamos a observar la fórmula. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje del volumen? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Dividir el volumen del soluto para el volumen de la disolución y esto multiplicado siempre por el 100%. ¿Ya? Asimismo tenemos la concentración de la masa. Ya, ahora aquí tenemos en este caso la concentración de la masa que nos dice masa de soluto que va a estar expresado en gramos para el volumen de disolución que va a estar expresado en litros o mililitros, dependiendo del caso. Sí, en este caso también vamos a utilizar la fórmula de la densidad. ¿Cuál es la fórmula? Masa de disolución en gramos para el volumen de disolución en litros. Sí, estas cuatro fórmulas que acabamos de observar, vamos a aplicar en el desarrollo de nuestra práctica número 6. Ahora, por favor, aquí tenemos ya despejada lo que nos solicita en el punto número 1, que nos dice, se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa, ahí nos expresa la fórmula química, nos dice en 200 gramos de agua. También es expresada en fórmula química y nos dice, expresamos su concentración como porcentaje en masa. ¿Qué nos pide calcular en este caso? La masa, ¿verdad? Entonces, como ya les había mencionado, para calcular el porcentaje de la masa, tenemos que hacer el siguiente despeje. Ya, vamos a ver el porcentaje de masa. ¿Qué nos dice? La fórmula nos dice masa, en este caso de glucosa, dividido para la masa de glucosa más la masa de agua, ¿verdad? Y esto multiplicado por el 100%. Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso es reemplazar. Porcentaje de masa es igual a cuánto nos dice la disolución de glucosa. ¿En cuánto nos dice que está la disolución de glucosa? ¿En cuántos gramos? Ahí está, pues todito ya. En 215 gramos, Lisa. No. 15 dividido para 200. A ver, verán, 15 gramos. les estoy preguntando solo la masa, que está expresada en gramos y nos dice, la disolución está en 15 gramos. Está aquí planteado el ejercicio, pero yo no quiero que ustedes solo vayan a copiar. Quiero que sepan de dónde sale eso. Sí, entonces al momento de despejar la fórmula de la masa, nos dice que tenemos que dividir, en este caso, los 15 gramos de glucosa dividido para la glucosa más el agua, ¿verdad? Entonces dividimos 15 gramos de glucosa y la suma de la glucosa más el agua nos da 215. Y esto va a ser multiplicado por el 100%. Si yo hago 15 dividido para 215 y por el 100%, ¿será que nos da 6.97 o será que ese error está mal calculado? ¿Quién me ayuda, por favor, verificando si ese es el valor real?
porque por aquí vi otro más. Sí es el valor real, dice 6.97. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí ya hemos calculado el porcentaje de la masa. ¿Sí? Verán, este ejercicio que les estoy dando ahorita no es que les va a servir ahorita para desarrollar el deber y ya se acabó. Ustedes tienen más adelante un próximo ejercicio donde igual van a necesitar de estas fórmulas y saber cómo despejar. Por eso les estoy dando ahorita la resolución del ejercicio para que en el próximo ya lo hagan ustedes solos. Entonces, dentro de esto también nos dice el segundo literal, nos dice, en la etiqueta de una botella de vinagre se puede leer que tienen, perdón, se me va a acabar el tiempo, si es que se corta el video nos volvemos a enlazar para continuar con la clase, ¿ya? Bueno, licenciada. Mira. No me mire. No me mire. Mire, mami. Mamita. Ya pinto de amarillo. Yo creo que este tiene mucha punta. No sé si ustedes pueden observar ahorita lo que está en la pantalla. Se ve algo borroso, Ya está. pero sí se distingue. Se distingue. Ya, un ratito. Ingresar. Ahorita voy a ingresar nuevamente porque ya se me termina el tiempo. Ya, bonito, si que va a ser más pequeña. No se sale. Bien parecido. Por eso, porque no me esté saliendo. No quiero estar borrando. O si no, repetido. Sí, sí. Borrando. Tengo un error aquí que no me permite ingresar. Regálenme un segundo. No sé si logran escucharme. Sí, licenciada, escucho. Ya, muchas gracias. Un ratito, que no sé por qué no me deja acceder. Ya natural. No, verán, me esperan un ratito. Ahorita voy a finalizar la reunión y nos ingresamos nuevamente con el mismo link para continuar. ¿Les parece? Ya, licenciada. Ya, perfecto. Entonces finalizo la reunión y nos ingresamos al mismo link. Ya les veo en un ratito.